¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, ya son las 2 de la tarde con 12 minutos. Saludamos una más de hoy 20 de julio, saludándole desde nuestras instalaciones aquí en la parte oriente de la ciudad de Tehuacán, dándole a todo. Por supuesto, saludamos al equipo, a Larisa Luna Valencia en la producción en radio, para la gente que nos escuchen a través de TuneIn Radio, a través de nuestra página web www.multiredmedios.com, y también saludamos a Antonio Mayo, que nos está echando la mano en la producción a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram, saludando a toda la gente. Bueno, entramos de lleno, por supuesto, como ya se va a hacer ya una tradición casi esta situación de tener contacto pues con actores políticos que de alguna manera tienen mucho que aportar y por supuesto están comprometidos también con informar a la ciudadanía. Tengo en la línea telefónica al diputado federal Fernando Manzanilla Prieto, quien lo tengo nuevamente aquí con nosotros. Vamos a platicar de temas interesantes, algunos complicados en el sentido de la situación que está viviendo en el país actualmente con la pandemia, esta pandemia que la verdad nos está dando, hijo mano, muchos problemas, pero tenemos que enfrentarlo, tenemos que cuidarnos. Pero bueno, saludo al diputado. Diputado, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes, gusto saludarte a ti y a tu auditorio, muy contento de estar hoy aquí con ustedes. Por supuesto, un grupo vulnerable que sabemos que está sufriendo en este momento, diputado, con la pandemia, es el sector salud. Son los trabajadores, los médicos, los intendentes, todos los que están involucrados al sector salud en nuestro país, en donde lamentablemente el número de contagios y de personas fallecidas van en aumento. Efectivamente, la situación con el personal del sector salud en el país y en el estado, y bueno, en las distintas regiones del estado, Tehuacán no será, digamos, una excepción, es complicada. Muchos se están contagiando con el virus y lamentablemente también muchos están perdiendo la batalla frente a la enfermedad. Te doy un dato para México: más del 20% del total de los infectados, es decir, 2 de cada 10 infectados en nuestro país, son trabajadores del sector salud. Hay alrededor de 60,000 contagiados entre médicos, doctoras, enfermeras, enfermeros, personal técnico, camilleros, en fin. Es una tasa de contagio muy alta, incluso cuando la comparamos con otros países, es 6 veces mayor de lo que fue en China, en comparación, en proporción, y el doble de lo que ha sido en Italia. Entonces, bueno, pues ellos están sufriendo mucho. Que 2.6 de cada 100 muertes en México corresponden a personal que está en ese sector. Es una tasa también muy alta. Ellos se enfrentan. El estar en la primera línea de batalla pues los hace más sujetos a pero además de eso, en el caso del sector salud, hay algunas otras cosas que además las hemos visto en las redes sociales, en los medios, que ellos están padeciendo. Por un lado, tienen constantes agresiones que sufren a veces incluso en la calle los profesionales de la salud. La precariedad con la que trabajan estas gentes. Ayer leía una noticia en algún medio de redes sociales en Puebla respecto al desabasto. Hay desabasto de medicinas y de equipamiento, eso pues en todo el país, en todo el estado, y bueno, pues tienen que trabajar con eso. Los bajos salarios que perciben también, a pesar de que en esta situación pues literalmente están arriesgando la vida. La excesiva carga laboral, como son de por sí el sector salud pues ha estado muy mermado, pues ahora imagínate con tanta gente atendiendo y después con muchos de ellos que se van contagiando y que tienen que dejar de trabajar, pues son jornadas extenuantes. Para colmo, muchos de ellos laboran por contrato o en suplencias, por lo que no cuentan con prestaciones, no tienen seguro social, menos aún con una indemnización si pierden la vida. Es decir, si se mueren, pues eran temporales, algunos de ellos, muchos de ellos. Entonces, sí, firmaron un simple contrato, diputado. Efectivamente. Todo esto que está generando, muchos me han estado buscando por redes sociales, hemos estado platicando, y se está generando en el sector salud, repito, en el país, en Puebla, en las distintas regiones, un síndrome que le llaman, es un anglicismo, pero pues así le llaman, el síndrome del burnout. Así es, digamos,
digamos como que si estuvieran quemados, y es una enfermedad psicológica provocada por el desgaste físico y emocional extremo, o cuando se da un desgaste de ese tipo, y se manifiesta normalmente en agotamiento, en indiferencia y en frustración laboral. Y este síndrome está aquejando en especial pues a la gente del sector salud, que está atendiendo a aquellos que están contagiados por COVID. Por esta razón, la realidad que estamos viviendo, lo vulnerables que son, de por sí era vulnerable el sector salud, pues más con una crisis de esta naturaleza. Esta semana estoy presentando en la Cámara de Diputados un paquete de propuestas que incorpora dos cosas. Primero, un punto de acuerdo en el que estamos solicitando al gobierno federal y a los gobiernos estatales que tengan un esquema de compensaciones para el personal médico, el personal de la salud, que actualmente labora por contrato o por suplencias. ¿Cuál es la idea? La idea es que tengan al menos derecho a los servicios de salud. Hoy si se enferman ni siquiera tienen derecho a los servicios de salud. No los atienden en el mismo hospital donde están trabajando las 24 horas, diputado. Y hay casos aquí también en Tehuacán, ¿eh? Increíblemente. Entonces, que tengan derecho a los servicios de salud, así como que tengan derecho a una indemnización en caso de fallecimiento. Todo esto, pues, mientras dure la pandemia. Igualmente, pues, si les pasa algo, si se mueren, pues, ahora sí que ni modo, eran eventuales, eran temporales y pues no pasa nada. Y segundo, una iniciativa también que es una reforma a dos leyes, a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley General de Salud, para darle certeza jurídica y mayores prestaciones a los médicos residentes. Hay muchos, tú sabes que las carreras médicas son larguísimas, entonces terminan la especialidad de los doctorados, ¿no? No, de ahí se van a la especialidad, ahí son residentes, estos muchachos residentes que están, digamos que terminaron y están empezando a hacer sus pininos, por decir algo, pero se pasan después años de residentes, es el tema, no es que sean unos meses. O sea, hay muchos residentes, ya médicos, que ya terminaron la carrera, están en sus residencias, no tienen pues prácticamente tampoco ningún tipo de certeza jurídica y muy pocas prestaciones. Entonces, de eso se trata, de algunas reformas que nos ayuden a cuidar más a nuestros médicos, doctores, enfermeras, enfermeros, camilleros, que cuidemos su seguridad laboral y su salud. Finalmente, bueno, pues ellos están en la primera línea del campo de batalla, son los más afectados, son 2 de cada 10 mexicanos que están contagiados por COVID, son trabajadores del sector salud. Eso nos da una dimensión, digamos, de a lo que están expuestos, y bueno, pues hay que tratarlos bien y cuidarlos, porque si no, pues pudiera llegar un momento donde ya ni siquiera tuviéramos gente ahí en el sector salud para atendernos. Diputado, yo creo que es importante lo que usted está comentando, pero yo creo que también es importante que ustedes como diputados pues revisen que se esté cumpliendo estos contratos que en algún momento se hicieron firmar con los gobiernos de los estados, de diferentes estados. Aquí en el estado de Puebla hemos tenido algunas protestas donde no se les ha cumplido siquiera en su pago, en el pago que les prometieron, en la entrega de insumos. En esta situación de seguridad de salud entre ellos mismos, porque se enferman y no los quieren atender ni siquiera en el mismo hospital. ¿No sería tan importante, diputado, hacerle una revisión a esto? Tienes razón, no es algo, no lo habíamos registrado como tal, pero puede ser parte del exhorto. Es cierto, ya nosotros habíamos estado mencionando en la Cámara, primero la necesidad de que tengan equipo personal de protección, porque el problema además por eso se contagia más la gente del sector salud, es que ni siquiera le estaban dando equipo personal de protección. Incluso muchos de ellos estaban comprando el equipo con sus propios recursos. Me refiero a mascarillas, me refiero a veces a lentes, a guantes, a una serie de cuestiones que utilizan pues para protegerse, ¿no? Los hospitales, que eso sí está muy comprobado, son focos de contagio del virus. Realmente, como tienen mucha gente ahí contagiada, pues se convierten, digamos, en los focos de contagio más importantes. Entonces, el primer tema, ya había yo mencionado eso, pero no estará de más volverlo a tocar, el tema del equipo personal de protección. Pero segundo, tiene razón, he visto algunas manifestaciones ya en algunos hospitales de médicos que se quejan que no les están cumpliendo sus contratos laborales, empezando por ahí, ¿no? Sí. Contratos laborales, sí. No, y también otra cosa, diputado, yo creo que en Tehuacán y en muchas partes del país lo están viviendo ahorita, esta saturación, entre comillas, porque no hay una saturación al 100, pero ya hablar de un 70, un 80 ya empieza a haber problemas. Por ahí la infraestructura hospitalaria en Puebla, en Oaxaca, hay problemas serios, no solamente en estos estados, en muchos,
Pero, por ejemplo, ciudades que rebasan los 300, 400 mil habitantes, se supone que por ley tienen que tener ya por lo menos un hospital de tercer nivel. También esto sería importante, esta inversión por parte de una revisión por parte de ustedes como diputados federales, de invertir en estas ciudades medianas en donde tienen poblaciones arriba de los 400 mil y en uno de los casos es Tehuacán, y tener un hospital por lo menos de tercer nivel y no estar con estos que andamos de un primero, un segundo nivel. Claro. Lo voy a revisar también. Y tocaste también un tema que me parece importante. A ver, el semáforo está variando de rojo a naranja en función de algunas cosas, pero mucho en función de este tema de que no esté saturado el sistema hospitalario. Esa es una de las variables clave que están utilizando para poder, digamos, bajar la intensidad del semáforo. Pero eso te voy a decir que es bastante engañoso. O sea, el tema es que en México siguen creciendo los contagios. Hace unos días tuvimos 7.500, 7.600 contagios, digamos la cantidad más alta en un solo día. Siguen creciendo los contagios. Obviamente los niveles de mortandad siguen, digamos, aumentando. Hemos, digamos, en estos momentos creo que somos el cuarto país en el mundo con mayor número de fallecidos. Es decir, la pandemia no está arreciando. Lo que está pasando es que en el sistema hospitalario no están, digamos, saturándose los servicios, entre otras cosas porque están mandando a la gente a su casa. Sí. Esto es importante decirlo. O sea, tú llegas y en lugar de saturar el tema te dicen, bueno, pues está bien, te hacen la prueba, sí tiene, ok, vayas a su casa, y ya si se pone muy mal, pues ahí viene, entonces, ¿no? Ya lo atendemos. Lo que está pasando es que mucha gente se está muriendo en su casa. También está sucediendo una cosa que es terrible, que a lo mejor ahí la tienes detectada, donde la gente está comentando en muchas por ejemplo, en muchas de las colonias, digamos, de la ciudad de Puebla, comenta que no quieren ir a los hospitales porque hay esta leyenda urbana, falsa desde luego, pero dicen que ahí los matan, que ahí se mueren, que ahí sí, no... Este mito que se está creando, ¿no? Es el mito, pero entonces la gente tiene miedo. Entonces cuando vemos que la capacidad hospitalaria no está llegando a sobresaturarse como ha pasado en muchos países del mundo, tiene también que ver con eso. No tiene que ver con que estemos necesariamente bien. No estamos bien porque los niveles de contagio siguen subiendo y tenemos niveles históricamente altos, y los niveles de fallecimiento también siguen subiendo, ¿no? Pero nada más para acotar ese tema de que no es de que estemos mejorando, y si pasamos de repente a semáforo naranja no es que ya todo esté bien, ¿no? No. O sea, esta pandemia sigue. Pero sí tiene razón, voy a tomar nota también de este asunto del tema de los hospitales. Desde luego, esta pandemia lo que está arrojando es que en esta situación de crisis pues estamos identificando lo endeble que es nuestro sistema de salud, ¿no? Y es indispensable, una vez que termine todo esto, pues que se haga un esfuerzo muy grande por mejorarlo y hacer grandes inversiones en el sistema de salud, porque claramente no estamos al nivel. Yo mencionaba hace rato un ejemplo que ayer lo vi en las noticias de cómo, digamos, medicamentos que tienen que ser, digamos, para pacientes de COVID no están siendo suministrados de manera adecuada simplemente porque hay desabasto, ¿no? También hay otro punto que, diputado, perdón, que quisiera tomar antes de que nos gane un poquito el tiempo. También es otra cosa que no hemos tomado en cuenta y usted lo sabrá. Muchos médicos, por cuestión de vulnerabilidad, porque eran mayores de edad, porque eran hipertensos, eran diabéticos, se retiraron a sus casas a cuidarse, a protegerse. Así es. Y yo en algún momento lo comentaba y lo decía, bueno, ¿por qué a estos médicos no se les pide que de alguna manera ofrezcan sus servicios utilizando la tecnología? Claro. Porque se les sigue pagando, diputado. Ellos están en su casa con todo el derecho, porque son vulnerables, porque están en riesgo, pero pueden ayudar al país, al estado y a la ciudad utilizando tecnologías con consultas médicas vía Facebook, vía WhatsApp, como se pueda, porque se les sigue pagando, siguen recibiendo sus quincenas. Ese es otro punto que debemos de tomarlo muy en cuenta, y espero que no se molesten muchos de ellos, médicos y doctoras, pero están ganando un dinero que si nos lo regresaran con un poquito de aporte a dando consultas a personas vía
tecnología, vía redes sociales, yo creo que también ayudarían al sector salud a que esto no se colapsara, ¿no? Pues mira, de por sí, mucha de la medicina ya más avanzada está migrando a eso que le llaman telemedicina, que es justamente lo que tú estás diciendo. Fíjate que ese es un gran tema que no lo había yo, no es fácil porque, bueno, pues por ejemplo, algunos a lo mejor no tienen las capacidades tecnológicas, en fin, pero sí tendría que haber, hay mucho capital humano ahí que está en casa, que por sus condiciones, digamos, de salud, no es conveniente que estén ahora sí que en la primera línea de batalla, pero efectivamente, estoy tomando nota de todas tus recomendaciones, pero sí, me parece muy buena, muy buena. Porque son muchos médicos y doctoras, en ningún lugar, no se me había ocurrido y no la había oído ni en ninguna experiencia internacional. Yo creo que estos médicos están allá en casa y nos pueden ayudar desde utilizando las tecnologías y tienen la experiencia, tienen el conocimiento. Bueno, vamos a ayudarlos con la tecnología, vamos a apoyar en ese sentido, pero pueden ayudar a que esto no crezca y que estén, porque también ya podemos hablar de abusos de algunos médicos particulares que luego le platico, diputado, pues es otro punto, ¿no? Pero yo creo que estos médicos y estos doctores que están recibiendo un sueldo, porque lo están recibiendo estando en casa, pues que nos echen la mano, ¿no? Sí, claro, completamente de acuerdo. Tienes toda la razón. Y además es algo que es muy fácil, simplemente es cosa de eficientar, de que aquellos que tengan acceso a Internet o que puedan tener acceso a Internet tengan algunas plataformas de los sistemas de salud federales, estatales, para poder participar, efectivamente. Es todo el tema de telemedicina. Así es, y yo creo que ya estamos a esas alturas, hoy lo estamos entendiendo con este crecimiento de la venta por digital. Bueno, vamos a utilizar la medicina también en este sentido, ¿no? Diputado, claro, interesante todo, tema, Todo está migrando, ¿no? El comercio electrónico, la comida a las casas, pues también los servicios de salud, pero justamente ellos están ahí. Ellos efectivamente reciben un salario, son gente experimentada, pues pueden sus talentos ser utilizados de esa forma. Lo voy a indagar un poco más, Perfecto. Una muy buena idea. Diputado, pues la verdad estaremos pendientes de estas propuestas que va a hacer usted a estas modificaciones a la Ley Federal de Trabajo, a la Ley Federal de Salud, y esperemos que parte de esta charla también sirva para poder ayudar a que esto sea más eficiente, ¿no? Claro. Así será. Pues, ¿dónde lo pueden seguir, diputado? Sus redes sociales, ¿en dónde la gente puede estar pendiente de su trabajo? En Twitter es @fer_manzanilla, esa es la de Twitter, @fer_manzanilla. En Facebook es Fernando Manzanilla Prieto. Pues nos vemos y escuchamos la próxima semana, diputado. Claro que sí, con mucho gusto. Un abrazo, diputado. Buenas tardes. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. El diputado federal por el partido Encuentro Social, Fernando Manzanilla Prieto, y este tema de esas propuestas de salud era algo que lo tenía yo guardadito y que hoy lo aproveché para decirlo. ¿Cuántos médicos y doctoras están ahorita en su casa porque se tuvieron que ir, porque eran vulnerables o estaban en riesgo de salud, porque eran hipertensos o tenían un problema de salud por diabetes o algún otro tipo de enfermedad grave, pero que los permite estar activos? Están ganando dinero, se les está pagando quincenalmente. Bueno, ¿por qué no nos organizamos? ¿Y por qué no empiezan estos médicos y estas doctoras a consultar a todos los derechohabientes y no derechohabientes mexicanos, poblanas, tehuacaneros, desde su computadora, desde su celular, de su tablet, y que ayuden y le quiten un poquito de esta carga a estos médicos que están en la primera línea, arriesgando su vida todos los días, con falta de insumos, con falta de apoyos, con falta de pagos? Bueno, señores, se les está pagando. Vamos a comprometernos y en verdad vamos a ver si hay vocación y que lo hagan de esta manera, ¿no? Y gratuita, porque pues están dentro del sector salud y están recibiendo un sueldo. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa, vamos a platicar con la presidenta del Partido Acción Nacional y vamos a platicar de temas también un poquito complicados. Se amparó porque aparentemente se siente perseguida en Puebla por esta situación por ahí que se dio a conocer sobre el manejo de recursos
para campañas políticas en este periodo de Rafael Moreno Valle. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Multired Noticias.